Bienvenidos a nuestro devocional. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edith Gallardo. Quiero compartirte algunos versículos de la palabra de Dios. Y vamos a empezar en el libro de Josué 3. Vamos a leer un poco de la historia sobre un milagro que Dios hizo en el pueblo de Israel. Dice en el versículo 5 del capítulo 3 de Josué: Entonces Josué le dijo al pueblo: Purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Por la mañana Josué les dijo a los sacerdotes: Levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. El Señor le dijo a Josué: A partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo, tal como estuve con Moisés. Tal es la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Así es que Josué le habla al pueblo y les pide que se acerquen para que escuchen lo que Dios tiene que decirles. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Un milagro más. Como les sucedió con el Mar Rojo, aquí lo mismo. Dios detuvo la corriente de agua e hizo que se levantara un muro de agua para que ellos pudieran cruzar. Una característica de los ríos es que tienen una corriente natural que fluye permanentemente y termina desembocando en el mar o en algún lago. En este caso, el río Jordán desemboca en el Mar Muerto. Y bueno, cabe destacar que el río Jordán mide como que su anchura media va desde los 27 a los 45 metros y su profundidad va desde 1,5 metros hasta 3,5 metros. De todo lo que mide este río Jordán. De tal manera que lo que Dios hizo pues fue un milagro. Y si nosotros leemos, nos damos cuenta que este milagro que sucedió fue en una temporada en donde el río como que aumenta su caudal y la corriente era mucha. Pero para Dios no hay nada imposible. Y le volvió a mostrar al pueblo que Él estaba con ellos y que estaba con Josué, que era su líder. Ya que el pueblo había cruzado el río Jordán, Dios le dijo a Josué: Ahora elige a 12 hombres. Estoy leyendo en el capítulo 4, versículo 2. Ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Diles que tomen una piedra del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí. Y en el versículo 6 dice: Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, sus hijos les preguntarán: ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles: nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Y es en este versículo en donde me quiero detener un poco más. Algo importante aquí es que Josué les hace ver a los israelitas que sus hijos les van a preguntar en un futuro: ¿qué pasó? ¿Por qué están esas piedras ahí? ¿Qué nos recuerdan? Y que ellos tienen la responsabilidad de hacerles saber a sus hijos la maravilla tan grande y preciosa que el Señor había hecho con ellos en ese río Jordán. Aquí Dios nos habla y nos recuerda que somos responsables de hablarles a nuestros hijos las maravillas que Él hace y que puede hacer, que no debemos de quedarnos callados.
nosotros debemos de hacerles saber que Dios es un Dios poderoso, que hizo maravillas con el pueblo de Israel, pero que hace maravillas aún el día de hoy. ¿Y qué más poder hablarles a nuestros hijos que de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, en nuestra vida, en nuestro caminar con Él, en nuestra relación con Él? Eso va a hacer que nuestros hijos tengan una fe fuerte, cimentada, y que ellos sean avivados. Y algo importante es que necesitamos que nuestros hijos se acerquen a Dios y lo conozcan de manera personal. Yo recuerdo cuando era niña que mi papá a mí me contaba las maravillas que Dios hacía con él, que hizo cuando él era joven y que aún seguía haciendo ahora que él era papá. Y él nos contaba a nosotros como hijos todo lo que Dios había hecho con él y lo que seguía haciendo. Y eso a mí me llevó a buscar a Dios y a decir, quiero conocer a ese Dios del que me habla mi papá y del que yo leo en la Biblia, que es el mismo Dios. Y debemos hacer eso hacia nuestros hijos, motivarlos a buscar a Dios, motivarlos a través de contarles lo que Dios ha hecho con nosotros, que ellos quieran conocer a ese Dios poderoso, a ese Dios verdadero, a ese Dios que hizo los cielos y la tierra, a ese Dios que es sanador, que nos ayuda, que nos provee cuando lo necesitamos. A ese Dios. Queremos que nuestros hijos lo conozcan, pero necesitamos hablar. Necesitamos no quedarnos callados, necesitamos hablar de las maravillas que Él hace. Y estoy refiriéndome a nuestros hijos, pero si tú no tienes hijos, puedes pensarlo en hablar de las maravillas que Dios ha hecho contigo hacia tus papás, hacia tus hermanos, hacia tus amigos, hacia la gente con la que tú convives día con día. A ellos les puedes contar de las maravillas de Dios, pero algo importante que yo puedo apreciar en estos versículos es que el Señor quiere que nosotros podamos hablar y no quedarnos callados. Y más en este mundo en donde de lo menos que se habla es de Dios y del amor de Dios. Nosotros somos esas personas, esos hijos de Dios responsables de compartir a otros las maravillas que Dios hace y que aún hoy sigue haciendo. No solamente lo que leemos en la Biblia, que es increíble, que hizo con el pueblo de Israel, sino aún hace cosas increíbles en nosotros. Te animo a que no te quedes callado. Este es un tiempo en el que tienes que hablar. Este es un tiempo en el que tú tienes que compartir y sobre todo hablar de lo que Dios ha hecho contigo. Y si Dios no ha hecho nada contigo aún, pues búscalo, porque Dios es el mismo. Y si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Y te aseguro que va a hacer cosas increíbles, porque Él es un Dios increíble. Vamos a orar. Gracias, amado Rey, por estar en medio de nosotros. Gracias, Señor, por manifestar tus maravillas. Te pido que nos ayudes a ser valientes y a hablar de tus maravillas a nuestros hijos y también a nuestros amigos, a nuestros padres, a aquellos con los que convivimos, Señor. Que la gente pueda conocerte a través de nuestra propia boca, a través de lo que nosotros les contamos que tú has hecho, de los milagros, Señor, que tú nos muestras a nosotros, que tú haces en nosotros, Señor. Que podamos nosotros ser esos hijos que pueden estar seguros y tranquilos y con esa fe, caminando hacia el frente, sabiendo que tú, Señor, eres real y verdadero y que podemos hablarle a alguien más, que tú puedes hacer cosas increíbles con esa persona porque lo has hecho con nosotros. Que nuestra fe, Señor, sea avivada si es que se ha apagado. Que nuestra fe sea avivada, Señor, para poder hablar y no quedarnos callados. Y que nuestra familia, nuestros hijos, Señor, te conozcan. Y que puedan ellos también ser avivados en su fe y querer conocerte y saber quién eres, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos enseñas, Padre, que es importante hablar, que es importante no quedarnos callados, que es importante hacerles saber a los demás que tú existes y eres real, y aún el día de hoy tú sigues haciendo milagros y sigues haciendo proezas. Gracias, Señor, por llegar a nuestra vida y permítenos, Padre, hablar y no quedarnos callados. Gracias, Señor, por lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. En el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.